Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. ¿Por qué sigo atormentándome? No lo sé. Bueno, en realidad sí lo sé, fue por esa perra, Misty. Misty, esa perra a la que amaba. Tal vez estaba más reflexivo a esta hora del día, el amanecer. No siempre había sido así. Antes podía ver un atardecer o un amanecer y no echar de menos el otro. Esos eran los días en los que dormía normalmente, antes de... Me estoy adelantando. Conocí a Misty en 9º grado. Nos hicimos amigos rápidamente porque teníamos 3 clases juntos. Además, ella parecía atraída por mi imagen de chico malo, y la verdad, eso era todo lo que era. Llevaba una petaca a la escuela llena de whisky y ocasionalmente faltaba a clase. Pero eso no me convertía en James Dean. Culpo todo eso a mi familia y mi crianza. Lo que más me gustaba de Misty, y siempre me gustó, era su manera honesta y sincera de ser. Tenía una sinceridad despreocupada que atraía a la gente. Incluso cuidaba de su hermana menor, Angie, lo cual era admirable. También se mantenía alejada de la gente falsa, lo que significaba que tenía pocas amigas en la escuela. Su manera de esquivar la jerarquía era simplemente evitarla. Si alguna de las chicas populares decidía intentar intimidar a Misty, a esa chica le pasaban cosas malas. Misty siempre parecía estar en otro lugar cuando eso sucedía. Su sentido del tiempo era increíble. Jed Carruthers iba a nuestra escuela secundaria, aunque no se suponía que debía hacerlo. Su hogar estaba en una ciudad vecina, pero como muchas ciudades en el sur, nuestra escuela secundaria en el oeste de Texas necesitaba un mariscal de campo. Reclutaron a Jed en secreto. Él era titular mientras yo jugaba de ala cerrada o de seguridad, desde el banco. Eso nunca me molestó porque Jed era bastante bueno y yo no. De eso también los culpo a mis padres. Mi padre se largó y nos dejó cuando yo tenía 3 años, o al menos eso fue lo que mamá me dijo. Más tarde en la vida, supe por un tío en Aberdeen que mi querido papá fue llevado a una zanja por unos coyotes de la variedad humana. Mi padre se involucró con las drogas y lo atraparon. Lo hicieron pagar su deuda siendo un corredor. Esos eran los días de las pandillas de coyotes, antes de la guerra contra las drogas y los carteles organizados. Esos bastardos no anunciaban ni transmitían sus asesinatos. Si te equivocabas, ibas a la zanja, fin de la historia. A mamá no le fue mucho mejor. Se emborrachó una noche durante el verano entre mi primer y segundo año de secundaria, y jugó a la gallina con un árbol a 2 cuadras y una calle de nuestra casa. Terminé con mi tía, la hermana de mamá, y mi tío. La extrañé mucho porque solíamos hablar de todo. Mirando hacia atrás, era un niño de mamá. Mamá me enseñó sobre las mujeres, sus emociones, sus inseguridades, y lo que las hacía felices, y la amaba por eso. Después de su muerte, me di cuenta de que, aunque estaba bastante adelantado respecto a otros chicos de mi edad en cuanto a las complejidades de las mujeres, no sabía nada en cuanto a los hombres. Fue entonces cuando decidí unirme a la Marina. Misty y yo nos entregamos nuestras virginidades en febrero, cuando ella cumplió 18 años. Yo era 4 meses mayor que Misty. Ella fue quien quiso esperar, por qué razón no lo sé. Creo que le tenía miedo a sus padres, un miedo paralizante. Su padre tenía muy mal carácter. A veces, me gritaba y me insultaba sin razón cuando iba a recoger a Misty. Nuestro primer gran bache ocurrió la semana de nuestro baile de graduación. Jed Carruthers le pidió a Misty que fuera al baile, aunque toda la escuela sabía que Misty y yo éramos pareja. Misty se mantuvo firme y me informó que rechazó cortésmente las casi diarias invitaciones de Jed, pero también me insistió en que yo no le había pedido formalmente que fuera conmigo. Eso me molestó un poco. Con lo avanzada que estaba nuestra relación, no sentía la necesidad. Debería haber sido obvio. Las cosas iban bien en el baile hasta que Jed se acercó a nuestra mesa y le pidió a Misty que bailara, haciendo todo lo posible por fingir que yo no existía. En ese corto tiempo, mi mente ya había pintado una imagen de Misty rechazándolo y reprendiendo su falta de modales. Pero eso no sucedió. Se levantó sin siquiera mirarme y se dirigió a la pista de baile. Estaba furioso, pero se puso peor cuando ella se quedó allí con él durante 2 canciones rápidas y una lenta, durante la cual Misty parecía permitirle a Jed que se pusiera inapropiado con sus manos. Además, estaban bailando demasiado cerca. Ya había visto suficiente. Ya basta, dije bruscamente mientras le daba un toque en el hombro a Carruthers. Voy a intervenir. ¿Qué pasa, Simpson? Casi se rió como una niña, con una sonrisa repugnante, como si no pudiera creerlo. ¿Celoso? En realidad, aclaré mi garganta, solo estaba siendo educado. Parece que tu cita acaba de salir con Aaron y Glenn del equipo de baloncesto. Probablemente a fumar un poco de marihuana. No habrás dejado tu coche sin cerrar, ¿verdad? La cara de Jed cambió de inmediato. No creo que me creyera, pero estaba atrapado en una situación de, estás jodido si lo haces y estás jodido si no lo haces. No se necesitaron palabras en los segundos siguientes. Misty sabía exactamente lo que había hecho mal. No iba a avergonzarla ni a mí mismo allí en la pista de baile, así que extendí la mano para retomar el baile.
Ella soltó un montón de aire nervioso y apoyó su cabeza entre mi cuello y mandíbula, envolviendo sus brazos por encima de mis hombros. El resto de la noche no fue nada bien. Jet nunca volvió a acercarse a nuestra mesa, pero no lo esperaba. Ya había causado el daño que se había propuesto. El viaje de regreso a casa fue tenso y silencioso. Ni Misty ni yo estábamos acostumbrados a eso, así que había nerviosismo y bastante ansiedad. Cuando nos detuvimos frente a la casa de Misty, puse el coche en aparcamiento y simplemente la miré. Ella hizo lo mismo, pero no pudo o no quiso decir nada. Buenas noches, Misty, dije mientras rompía el contacto visual y ponía la mano en la palanca de cambios. Con un sollozo, salió del coche. Solo unas pocas semanas después, Misty, yo y nuestra clase nos graduamos. La había mantenido a distancia desde el baile, y ella comenzó a molestarse, jugando ese juego tonto que juegan las chicas de te lo demostraré. No le había dejado de hablar por completo, simplemente no salía con ella como solíamos hacerlo. Como no me comprometía nada relacionado con la graduación ni con ninguna fiesta posterior, dejó de hablarme por completo. Estoy bastante seguro de que eso jugó en su contra. O en la mía. Estaba vaciando mi casillero en el último día de clases cuando Misty se acercó. Parecía una mujer con una misión. ¿Piensas llamarme alguna vez?, gritó a medias, llorando a medias. ¿Por qué?, pregunté sin mirarla, concentrado en lo que estaba haciendo. ¿Por qué te importa? Jesús respondió con asombro, ¿estás bromeando, verdad? ¿Eres mi amigo o no? Siempre pensé que lo era, hasta el baile respondí con indiferencia. Eso es lo que te molesta, parecía incrédula, pero se notaba que estaba preocupada. Maldita sea, Darín. ¿Todavía estás enojado porque bailé con Jed? Deja la mierda, Misty, gruñí. Sabes que lo estoy. Deja de jugar, deja de actuar sorprendida. Sé que nunca dijimos que éramos exclusivos, pero eres mi amiga más cercana, o al menos así me sentía. Compartimos nuestro amor y nos dimos algo precioso. Ese imbécil ni siquiera pidió permiso, nunca me reconoció, y tú seguiste por el mismo camino. Ponte en mis zapatos y dime cuán humillada te habrías sentido si te hubiera hecho lo mismo. Misty miró al suelo y arrastró su pie por el suelo de madera, como suelen hacer las chicas. Volvió a mirarme, y se dio cuenta de que finalmente la estaba mirando a los ojos. Lo siento si te lastimé, Darín dijo, ya sin la arrogancia. No lo digas si no lo sientes, la reprendí. ¿Por qué lo sientes? Por faltarte el respeto, comenzó, pensando. Por no pedirte permiso, bueno, no permiso, pero tal vez debería haberte mirado y esperado tu aceptación. Bueno, estás en el camino correcto, podría haber seguido insistiendo. Todavía estaba un poco fuera de lugar, pero no demasiado. Simplemente no quería desperdiciar nuestros últimos días discutiendo. Realmente lo siento, Darín repitió. ¿Podemos salir esta noche? Extraño lo que teníamos y me gustaría intentar compensar las cosas. Bueno, ¿y qué pasa con Jet?, pregunté levantando una ceja. Eso se acabó, respondió. Un par de bailes y me tocó inapropiadamente. Le dije que imbécil había sido delante de sus amigos en el comedor el lunes después del baile. Era hora de hacer mi propia declaración, aunque ya era demasiado tarde. Misty sabía que quería unirme a la marina, pero nunca le dije cuándo. Supongo que probablemente pensaba que tendríamos el verano. No puedo, Misty parecía sorprendida y herida. Podemos ir a comer pizza o una ensalada o algo, pero tengo que levantarme muy temprano. El reclutador me recogerá a las 6 de la mañana para llevarme a mi examen físico de la marina. Si lo paso, me iré más tarde en la semana. La boca de Misty se quedó abierta. No sé por qué parecía asustada. Luego, su expresión cambió en un instante. Eres un maldito desgraciado, dijo en un tono bajo. ¿Te ibas a largar sin decirme nada? Misty contuvo un sollozo. Pude notar que estaba herida. No se sintió tan bien como pensaba, hacerlo de esa manera. Se dio la vuelta y se alejó. Pasé mi examen físico, y luego me senté a discutir opciones con otro tipo. Le dije que quería aprender cosas que nunca me enseñó mi padre. Me sugirió mecánica de motores diésel y maquinaria pesada. Parecía un poco drástico hasta que explicó que al salir de la marina tendría pleno conocimiento de herramientas y maquinaria. Incluso podría avanzar a algo más especializado, como la soldadura. La idea me gustó lo suficiente, y era mejor que ser cocinero, así que firmé en la línea. Misty estaba sentada en el columpio del porche de mi tía cuando llegué a casa. Se veía fatal. ¿Podemos hablar, Darín?, preguntó con una vocecita. Asentí. Misty volvió a disculparse por bailar con Jet. Se disculpó por herir mis sentimientos, y luego me dijo que ahora entendía cómo me había sentido. Me tomó de la mano y lloró. Pensaba que tendríamos más tiempo juntos en el verano. Quiero que tengas esto, sacó un collar de su bolsillo del que colgaba el anillo de su abuela. Es mi promesa para ti. Eres especial para mí, más de lo que sabía, y quiero esperar por ti. Quiero ser tu novia mientras estés lejos, y espero que sientas lo mismo. Quiero que estemos juntos cuando regreses.
Misty siempre tenía la habilidad de hacerme sentir emocional. Yo, no tengo nada, balbuceé. Ninguna joya para darte a cambio. Misty esbozó una media sonrisa. ¿Quieres que te espere? Darín, ¿quieres comprometerte conmigo? Asentí. Entonces dame tu chaqueta de fútbol, pidió. Y cualquier camiseta que uses para dormir esta noche, así puedo dormir con ella. Entendí lo que quería. Nos movimos y nos sentamos afuera viendo la puesta de sol y allí mismo, nos comprometimos el uno con el otro. Misty tenía más que decir. Jet sigue detrás de mí, me dijo con un poco de vacilación. Desde el baile. ¿Han hecho algo? Era mi turno de vacilar, sin estar seguro de si quería saber. Ya sabes, besarse o algo. Misty me miró directamente a los ojos. No, pero ha dejado claro que quiere hacerlo. Me dice cuánto le gusto y cuánto me gustaría él si tan solo le diera una oportunidad. ¿Es por eso que quieres que nos comprometamos? Quise saber. No respondió de inmediato. Yo, bueno, creo que te amo, como en, estoy enamorada, de ti. No quiero que ninguno de los dos se precipite, por eso quiero ser tu novia mientras estés lejos. Me ayuda a que Jet se retire. Es bastante insistente. Sé que será implacable cuando descubra que te has ido. Esto ayudará. Hicimos nuestras promesas y discutimos cómo y cuándo podríamos mantenernos en contacto. No sabía mucho sobre eso. Le dije que volvería después del entrenamiento básico. Ella me dijo que iba a empezar a buscar trabajo de inmediato. Vimos como el cielo naranja se volvía negro y nos besamos antes de despedirnos. La Marina me sentó bien, o mejor dicho, nos sentamos bien el uno con el otro. Aparte del entrenamiento básico, en realidad me divertí. Mi primer trabajo real fue en un destructor en el Mediterráneo, donde aprendí a usar herramientas neumáticas, llaves enormes, y más tarde, aprendí a soldar. Durante los permisos, Misty era mi novia. Pasábamos casi todos los momentos juntos, pero el tiempo siempre parecía demasiado corto. Aunque no era el tipo más listo, no había nacido ayer. Misty era hermosa. Jet ya la perseguía, lo que significaba que otros intentarían su suerte mientras yo estaba fuera. Me comprometí a estar en la Marina por 4 años, así que no esperaba una fidelidad completa. Aunque la idea de ser novios había sido suya. Cuando pones demasiadas esperanzas en alguien, una expectativa inalcanzable, debes aceptar la decepción. Así que pensé que estaba entrando en esto con los ojos bien abiertos, especialmente en lo que se refería a Jet. El hecho de que Misty quisiera ser conocida como mi novia, especialmente en mi ausencia, me decía mucho. Sentía que no permitiría que Jet la persiguiera abiertamente y en público. También me decía que si llegaba a caer con alguien, durante mis 4 años fuera, tendría que hacerlo discretamente. Esos pensamientos se confirmaron en mi mente porque ella nunca mencionó estar comprometida o hacer alguna promesa de mayor significado. Apreciaba a Misty por eso, aunque todavía estaba enojado por el baile. Conociendo a Jet, mientras quería creer que Misty podía cumplir sus promesas, él era un tipo acostumbrado a salirse con la suya, en todo. Su familia era así y probablemente le enseñaron eso desde temprana edad. Ser el mariscal de campo estrella solo validó lo que su familia le decía. Ella estaba cuidando mi corazón, en cierto modo, y al mismo tiempo, no se estaba comprometiendo en exceso ni comprometiéndonos como pareja. Sin embargo, ella ya había rechazado a Jet varias veces, probablemente incluso causándole una buena dosis de vergüenza pública. Él no iba a rendirse. Solo podía esperar que Misty hiciera lo correcto. Ella prometió solemnemente que lo haría. A cambio, eso me hizo estar dispuesto a permitir pequeñas indiscreciones de su parte, aunque nuestro pacto estaba basado en el silencio y el respeto mutuo. Tampoco iba a ser un hipócrita. Por supuesto, salí de fiesta con mis compañeros de barco en muchos puertos. Aunque solo pasé la noche teniendo relaciones con una mujer bien educada una vez, nunca rechacé que me tocaran. Nunca le pregunté a Misty sobre otros chicos cuando estaba en casa de visita. Teníamos demasiado que ponernos al día y no creía que esas preguntas llevaran a nada productivo para nuestro futuro. Misty había tomado un trabajo a tiempo parcial en nuestro bar local, de Bronco, un honky-tonk con una banda en vivo la mayoría de las noches y una gran pista de baile. Cuando me lo dijo, me preocupé más por ella. Era una mujer hermosa y todos en el pueblo lo sabían, incluida ella. Toda la diversión llegó a su fin a finales de mi 3er año en el servicio, durante 2 horas aterradoras en el mar de Cerdeña, en una soleada mañana de sábado. Barriles de combustible mal almacenados a bordo de nuestro destructor en la cubierta trasera se encendieron de alguna manera, y literalmente todos en cubierta lucharon mientras el fuego seguía propagándose. Luego vino la explosión y fue entonces cuando todo se fue al infierno. Yo estaba a unos 40 metros del punto de la explosión, pero mis oídos seguían zumbando dolorosamente. Mis ojos vieron puro horror. Compañeros de barco empapados en combustible, en llamas, gritos que podía escuchar con los ojos pero no con los oídos. Creo que estaba agachado en posición de receptor cuando me di cuenta de que alguien me sujetaba las muñecas.
Luego, sentí la dura bofetada. «Muévete, marinero», gritó el teniente del puente, ensangrentado. «Eso es una orden». Fue entonces cuando vi y escuché la segunda explosión. 76 de los 198 de nosotros fuimos al agua ese día. 46 sobrevivieron a la tragedia. Muchos de los sobrevivientes, incluyéndome a mí, sufrimos algún tipo de daño auditivo. Incluso los humanos con sordera parcial o mínima no son buenos marineros. A pesar de la compensación, muchos de mis compañeros de barco fueron dados de baja honorablemente, al igual que yo. Lo peor para mí fueron los sueños. Eso cuando lograba dormir. La primera semana en el hospital militar alemán fue mala. Cada vez que llegaba al sueño REM, el horror comenzaba a reproducirse en variaciones de lo que había presenciado en la vida real. Los sueños se moderaron y la frecuencia disminuyó para cuando regresé a casa. Permanecí en Norfolk, bajo evaluación, durante 2 meses. Supongo que la Marina quería asegurarse de que estaba bien antes de darme de baja, o simplemente querían asegurarse de que era digno de ella. Habría enloquecido durante esos 2 meses si no fuera por un compañero de barco, Dan Wilkins. Había sido suboficial jefe, ascendido a teniente JG. El día del desastre, se ganó las insignias de teniente comandante, literalmente, bajo fuego. El teniente Dan, como se le molestaba sin piedad, no perdió ninguna extremidad en el accidente. Sin embargo, sufrió quemaduras de 3er grado en un lado de su rostro y cuerpo mientras salvaba a los miembros de la tripulación. El teniente Wilkins tenía una visión optimista de la vida, y nuestras conversaciones me ayudaron a dejar de lado los horrores de nuestra experiencia. Misty fue la otra persona que me ayudó a mantenerme cuerdo. Le escribí por primera vez desde Alemania, y su carta de respuesta llegó el día que volé de regreso a Norfolk. Mi segunda carta probablemente la confundió, pero luego pude hablar con ella desde el teléfono en mi habitación. Mi celular se había perdido o destruido en el incidente y no había podido conseguir uno nuevo. La Marina se encargó de notificar a mis tíos. Estaban en medio de hacer arreglos para venir a verme cuando me enteré de mi baja. Misty parecía muy preocupada por mí, demasiado, de hecho. Normalmente comenzaba o terminaba nuestras conversaciones de manera muy intensa, tal vez vigorosamente, preguntándome si realmente estaba bien. Continuamente la tranquilizaba, pero yo también lo sentía. Todo era diferente, yo era diferente, y definitivamente no estaba bien. Lo que sucedió ese día me cambió fundamentalmente. Lo que le decía a mi terapeuta asignado por la Marina no era del todo cierto tampoco. Tenía tantos pensamientos y emociones nadando y compitiendo en mi cabeza que no podía identificar el problema exacto. Eso solo conducía a más confusión, y comencé a sentir miedo y ansiedad por regresar a casa. Algo decidí, ahora necesitaría a Misty más que nunca. Finalmente, fui dado de alta y me dirigí a casa. Misty y mi familia me recibieron en el aeropuerto. Misty lloró, en realidad sollozó profundamente, y me abrazó durante mucho tiempo. Mi tío me sostuvo por los hombros mientras me miraba a los ojos y asintió perceptiblemente en señal de comprensión. Me quedé con mis tíos mientras continuaba recuperándome. Misty estuvo allí todos los días conmigo, incluso con su trabajo a tiempo completo en Broncos. Intentó hacerme abrirme sobre mi experiencia y lo hice hasta cierto punto, por su amor hacia mí. Sin embargo, guardé mucho más para mí por pura vergüenza. No quería que me viera como menos que un hombre, menos que un posible compañero. Todavía me sentía terriblemente culpable por haberme congelado en la cubierta. Debería haber estado ayudando a salvar a mis compañeros. Mi tío me consiguió un trabajo temporal en Smithy's, un taller de reparación de autos en la ciudad. Eso fue otro golpe para mí. Estaba sobrecalificado para el trabajo según mi experiencia en la Marina, pero había perdido la audición en un oído, y el otro solo funcionaba al 50%. Necesitaba un audífono para mi oído bueno, pero el tímpano del otro estaba roto sin posibilidad de reparación. Eso me hacía legalmente discapacitado, aunque me había recuperado completamente de las quemaduras. 3 dedos rotos, una costilla agrietada y una clavícula fracturada. Mi carrera en la Marina estaba acabada, y tendría que luchar cuesta arriba para avanzar en el campo que había planeado. Misty fue mi roca. Hice todo lo posible por corresponder, pero sabía que en esos primeros días me quedaba corto. A pesar de todo, Misty no dudó cuando le propuse matrimonio y casi me rompe otra costilla al proclamar histéricamente, «sí». La boda fue una ceremonia simple, y mi tío nos regaló una luna de miel en Hawái, en Maui, lo que nos hizo muy felices y contentos. Vimos el atardecer desvanecerse en el horizonte del Pacífico mientras estábamos en una hamaca una de esas noches, cuando ella me hizo una pregunta. Darin me empezó apretando mi mano. ¿Es este el tipo de vista que veías a bordo de ese barco? Lo era, le dije. Lo único que faltabas eras tú. Reflexionó sobre mi respuesta, pero había más. ¿Estás en un lugar mejor finalmente? ¿Podemos empezar a hablar sobre nuestro futuro y tal vez algunos bebés cuando volvamos a casa? Quiero ver qué necesitaremos para conseguir una casa propia. Un apartamento si no conseguimos un préstamo. ¿Crees que estamos listos?
Sabía que esa conversación vendría y me había preparado para ella. Quería complacerla. Había sido mi amiga, y había demostrado su lealtad como amiga muchas veces. Sí, querida, bromeé. Estoy listo. Lamento que haya tomado un tiempo. Fui a la BA antes de casarnos para poner mi nombre en algunas listas de empleo, y obtuve la documentación para un préstamo de la BA. Ganamos lo suficiente ahora para comprar una casa inicial, pero si decidimos tener hijos de inmediato, necesitaré ganar más. Misty también pensó en eso, pero parecía contenta de que al menos hubiera considerado las cosas antes de que las mencionara, y de que hubiera tomado alguna acción. Al final, su padre, Ralph, nos regaló una casa móvil de un solo ancho cuando regresamos. La hermana menor de Misty, Angie, ayudó a limpiar y decorar el lugar en nuestra ausencia. Ella y su hermana nunca habían sido muy unidas, pero Angie siempre fue amable conmigo y me caía bien. Siempre pareció celosa de Misty. La casa estaba ubicada en la parte trasera de un rancho de un amigo de Ralph, así que era privada. Al menos teníamos un camino particular. La vida continuó durante ese primer año y entrado el segundo. Misty y yo nos dimos cuenta rápidamente de que no estábamos listos para empezar una familia, financieramente, así que decidimos esperar un año o dos. El trabajo en Smith's Automotive se convirtió en un puesto permanente. Misty tomó un turno extra en Broncos. Ambos trabajábamos 6 días a la semana con muy poco tiempo para nosotros. El poco tiempo que teníamos, lo aprovechábamos al máximo. Nuestra vida sexual siempre fue muy buena y Misty daba tanto como recibía. Podía sentir el amor, lo que también lo hacía especial para mí. Sin embargo, a menudo estábamos demasiado cansados, y posponíamos nuestras relaciones hasta la noche siguiente o la siguiente. Eso arruinó nuestra espontaneidad, pero entendía nuestro dilema. Aún así, estar tan ocupado era bueno para mí porque tenía que concentrarme. Los sueños también habían disminuido. Todavía los tenía y todavía me sentía, fuera de lugar, a veces, pero me sentía mejor conmigo mismo. Justo después de nuestro primer aniversario, se abrió un puesto de portero en Broncos, y Misty me animó a postularme. Obtuve la información de mis compañeros porteros y de mi esposa sobre los clientes, y cómo los manejaban los camareros. Era un típico bar de West Texas con entretenimiento 5 noches a la semana. Los porteros se aseguraron de que supiera que la mayoría de los camareros, incluida mi esposa, sabían cómo y dónde trazar la línea. Después de todo, trabajaban por propinas. Tenía que aprender a detectar los signos de cuando las cosas se torcían, para poder estar allí para los camareros y los demás clientes. Cuando mi esposa llegó para su turno la noche siguiente, yo todavía estaba allí recibiendo una pequeña orientación de los otros guardias de seguridad. Misty dedujo que había conseguido el trabajo cuando me vio con los chicos y corrió hacia mí, saltando en mis brazos para darme un beso y un abrazo de felicitación. Misty era muy buena en el juego, como ella lo llamaba. Sabía cómo manejar todo el coqueteo y hasta los comentarios groseros con una sonrisa en el rostro. Dejaba que jugasen el juego y hacía que pareciera que ella estaba en sintonía. Era fácil ver que disfrutaba los cumplidos que le hacían, así como las propinas. Durante este tiempo, sentía que Misty y yo nos estábamos alejando. No podía precisar qué estaba pasando. Ella salía más con sus amigos del club y yo me estaba volviendo más retraído. Sí, al analizar nuestros primeros 2 años de matrimonio, las cosas eran diferentes. A menudo estaba más irritable o más relajado. Misty solía repetir las cosas y podía frustrarse fácilmente. Pensé que era por mi audición, pero ella decía que yo estaba distraído. La terapeuta naval estaba en Aberdeen, a una buena distancia de nuestra casa. Era una mujer bastante agradable. Amable, porque era paciente conmigo. No podía explicar realmente cómo me sentía. Tampoco mostraba compasión o signos de lástima, pero tomaba muchas notas. Eso me convenía porque ya recibía suficiente de eso en casa y en mi trabajo. Las cosas progresaban con Misty y conmigo. Sabía que me amaba porque me trataba con cariño. Ese no era el problema. Nuestra intimidad estaba lo suficientemente afectada como para que yo lo notara. Cuando le conté a la terapeuta naval sobre mis preocupaciones, me sorprendió al preguntarme si había considerado que podría ser yo quien se estaba alejando. Por alguna razón, eso me enfureció especialmente. Ella tomó más notas. Fue una semana después de Halloween cuando las circunstancias me golpearon desde todos los ángulos. Dudaba de que tuviera algo que ver con ello, pero otros no estaban de acuerdo. Un cliente semi-regular llegó en su Mercedes un martes por la mañana y cuando salió del coche, supe que habría problemas. Entró directamente al taller como si fuera el dueño, escaneando la habitación. Cuando encontró a Harry, el mecánico que había trabajado recientemente en su coche, se acercó y comenzó a gritarle. No podía escuchar la conversación debido a mis oídos y al ruido de las herramientas, pero podía ver perfectamente. El cliente, un hombre regordete con un cigarro enorme, estaba reprendiendo a Harry, y me pareció que Harry estaba a punto de hacer algo estúpido. Rápidamente cerré la distancia entre nosotros.
Para ese momento, el hombre regordete tenía un dedo gordo apuntando a la cara de Harry. Así que lo agarré suavemente, pero con firmeza, del hombro. Antes de que pudiera decir algo, el hombre me dio un golpe bajo y me maldijo mientras me tambaleaba para mantenerme en pie. Luego intentó darme una patada en los testículos. Su patada falló, pero cuando me di cuenta de lo que había intentado hacer, perdí la calma. Le di un buen golpe en el plexo solar y luego le di 2 bofetadas en la cara. Pensé que estaba justificado en defenderme ya que él había atacado primero. Harry y nuestro jefe me apartaron mientras yo estaba sobre él. Solo le había dado bofetadas al tipo, pero se levantó del suelo con la nariz ensangrentada, gritando a mi jefe para que me despidiera. Estaba seguro de que había actuado en defensa propia, pero no entendía por qué el jefe me gritaba que me fuera. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, me despidieron. Misty estaba visiblemente molesta con la situación después de que llegué a casa y expliqué. Una vez que me di cuenta de que estaba enojada conmigo, estaba completamente confundido. «Necesitas ayuda», Darín dijo en un tono extraño. «Quiero que veas a un nuevo terapeuta». «No has escuchado una palabra de lo que dije», respondí defensivamente. «Esto no tiene nada que ver con mi PTSD o problemas de ira». El tipo me atacó mientras intentaba calmar la situación. Harry estaba indefenso. Lo estaba protegiendo a él y a mí. «Se supone que deberías estar de mi lado, no hice nada malo». Ella me miró con cierta confusión y luego suavizó su expresión. Está bien, pero aún creo que necesitas otra opinión. Por favor, por nosotros». Eso me enojó aún más con ella. Se suponía que ella debía estar de mi lado. Pero no grité ni peleé, simplemente salí y no volví a casa hasta la 1 de la mañana. Misty también se enojó por eso. Las cosas estaban frías en la casa durante varios días. Misty pidió el número de mi médico naval e incluso fue a verlo. Nunca volvió a mencionar que yo viera a otra persona, pero se aseguró de que siempre fuera a mis citas. Tampoco se disculpó. Inicialmente, pensé que podría ser por los medicamentos que me había recetado la terapeuta. Mi estado de ánimo era más eufórico, supongo. A menudo quería salir con mi esposa y llevarla a algún lugar bonito o simplemente ir de compras a Aberdeen. Luego no lo hacía. No entendía por qué me volvía desinteresado en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez me distraía, o tal vez estaba cansado. Siempre me sentía mal después de que me volvía a la mente. Las pocas noches que trabajaba generalmente coincidían con las noches en que ella trabajaba. Eso hacía nuestras vidas más fáciles y especialmente hacía feliz a Misty. Esas noches en que volvíamos juntos eran algunas de las mejores de nuestras vidas matrimoniales. Ella siempre iba directamente a la ducha para quitarse el olor a bronco, y muchas de esas noches me invitaba a unirme a ella. Comenzábamos bajo el agua y luego era hora de ir a la cama, pero no para dormir. Después de perder mi trabajo en el taller, volví a trabajar en la tienda de balanceados, así que me costaba mucho en mi trabajo diario después de esas sesiones. Luego, de repente, estaba en un bar de mala muerte para almorzar con un par de chicos del taller con los que intentaba mantenerme en contacto después de haber sido despedido. Nada serio, solo para despejar la mente. Este bar al que nunca había ido antes y no estaba bebiendo. Nuestra camarera era excelente. De apariencia promedio, pero tenía una manera con una broma o un movimiento de cadera que era tan entretenido, como encantador. Nunca la había visto antes en la ciudad, así que me sorprendió un poco cuando me entregó un pedazo de papel mientras pagábamos la cuenta. «No lo mires hasta que estés solo», me guiñó un ojo con picardía. Cuando regresamos al taller, me metí en el baño y miré el papel. Lo que leí me dejó sin aliento. «Tu esposa te está engañando». Me quedé paralizado, el shock fue reemplazado por ira y luego por furia. Mis preocupaciones sobre que nos estábamos distanciando ahora estaban en primer plano, pero necesitaba ser inteligente en lugar de actuar impulsivamente. «¿Cómo te hace sentir esta posible revelación sobre la infidelidad de tu esposa?», me preguntó mi terapeuta en la siguiente sesión. «¿Cómo crees?». Estaba en tensión. Pensé que estábamos acercándonos, pero más recientemente, parece que estamos distanciándonos. No sé qué pensar, aparte de lo peor, y cuando lo hago, me enojo, muy enojado. «No puedo culparte bajo las circunstancias», me consoló ella. «Pero ten en cuenta que la gente en la ciudad sabe sobre tu PTSD y eso te da una reputación, merecida o no. No puedo decirte cómo responder, pero piensa bien. Tus mejores intereses se sirven con calma, razón, pensamiento y control. Si dejas que la ira te guíe, pierdes el control, y si pierdes el control, simplemente asentirán sabiendo que sigues siendo una persona dañada y alguien que debe evitarse. Por favor, piensa bien en esto, incluso si piensas que el divorcio es la solución. Pero empecemos por el principio», continuó antes de que pudiera responder. «En este momento, no sabes con certeza si la información que recibiste es verdadera, ¿verdad?». Asentí porque tenía razón. «Dices que no conoces a la mujer que te entregó la nota, así que,
Aunque la idea de que tu esposa te engañe te está afectando, ¿no necesitas alguna prueba? Sí, respondí cansadamente. No sé cómo obtener pruebas y eso también me está matando por dentro. Darín, dijo ella inclinándose hacia adelante, estás en una posición precaria en este momento. Tus pesadillas han disminuido bastante, lo cual es una buena señal. Sin embargo, todavía estás experimentando sentimientos de malestar y eso está directamente relacionado con la depresión. Lo sé, le dije. ¿Qué debería hacer? No puedo decirte exactamente qué hacer con tu esposa. Lo que puedo sugerir es que te concentres en ti mismo. Independientemente de cuán precisa haya sido esa nota, no puedes controlar a Misty o las cosas que ella pueda. Y subrayo, pueda no estar haciendo. Mantén el enfoque en ti, Darín. Cuando tu mente se dirija a lo que Misty está o no está haciendo, pregúntate, ¿qué podría estar haciendo por mí mismo en este momento que sea más productivo? Tomé su consejo en serio y me comprometí a reenfocar mi comportamiento en consecuencia. Hizo poco para calmar mi ira o mis sospechas. 2 meses después, tuvimos un altercado en una noche lenta. Misty estaba libre ese día, y me alegra que así fuera. Un tipo enorme estaba sentado en un extremo del bar bebiendo. Luego, entraron un tipo flaco y una chica, y el gran tipo fue a unirse a ellos. En algún momento de ese cambio, el camarero y el servidor no se comunicaron sobre su cuenta, a pesar de que el servidor trajo bebidas para sus amigos. Antes de que nadie se diera cuenta, el tipo estaba atacando verbalmente al camarero, un tipo muy arrogante, que le gustaba mostrar a los clientes su brillo, y luego el tipo comenzó a atacar al servidor. Uno de los otros guardias se acercó lo suficientemente cerca para intervenir en caso de que las cosas salieran mal. Todos nos sorprendimos cuando el gigante, aún gritando al servidor, simplemente se dio la vuelta y noqueó a nuestro amigo el guardia, dejándolo inconsciente. Mi compañero y yo saltamos de inmediato, y contuvimos al tipo, lo cual, puedo atestiguar, requirió un gran esfuerzo. La policía ya estaba llegando antes de que tuviéramos al hombre completamente bajo control. Para empeorar las cosas, el arrogante camarero saltó el bar mientras estábamos manejando la situación, y comenzó a golpear y patear al bastardo, gritando obscenidades todo el tiempo. Fue una noche muy larga para mí. Después de hablar con los policías y llenar todos los informes de incidentes que eran parte de mi trabajo, el camarero arrogante fue despedido esa noche. Misty estaba horrorizada cuando llegué a casa y le conté lo sucedido. ¿Crees que pueda volver cuando lo liberen? Pude notar que estaba preocupada. No creo que salga a menos que alguien pueda pagar una fianza alta, la tranquilicé. Entonces planeé ir al club en mis noches libres cuando ella trabajara. Eso debería hacerla sentir segura y probablemente también agradecida. La noche siguiente, Misty estaba de turno y yo entré después de salir del trabajo. No fui a casa a ducharme o cambiarme, así que estaba hecho un desastre. El dueño del bar me vio de inmediato y señaló hacia su oficina. Escaneé la sala y no vi a Misty por ningún lado, pero me dirigí a ver al jefe. Darín, dijo en cuanto cerré la puerta. Tenemos un problema. Hubo una pausa y el dueño, cuyo apodo era Os, me pidió que me sentara. Darín, Misty ha sido una empleada valiosa desde el primer día, comenzó de nuevo. Espero que la dejes seguir trabajando aquí cuando termine. Darín, ese tipo grande está presentando cargos contra nosotros ahora. Principalmente por culpa de ese camarero, pero también está alegando que tú cometiste algunas, con sus testículos. He revisado las cintas de seguridad, pero maldita sea si puedo probar que no lo hiciste. Los ángulos están todos mal. Me miró como si se esperara que entendiera algo más. Después de un minuto de silencio, comenzó de nuevo. Darín declaró. Tengo que despedirte, hijo. No quiero hacerlo, pero mi abogado me dijo que es la mejor manera de defender al club. Eso no tiene sentido, Os, le dije. A veces, chico, las cosas no tienen sentido, respondió. ¿Cómo quieres tu último cheque? Después de que me entregó el dinero que había pedido, salí al bar. Uno de los camareros se me acercó y me llevó a un rincón detrás de la barra principal, fuera del campo de visión. Allí en la barra de servicio estaba Misty. Y de pie demasiado cerca y actuando demasiado amistosamente estaba Jed Carruthers. Jack, el camarero, asintió en su dirección y luego habló. Amigo, escuché la conversación con Os y no quiero añadir a tus problemas, pero últimamente han estado así demasiado a menudo. Eso es todo lo que vi, pero pensé que debía saberlo. Le agradecí y traté por todos los medios de recuperar mi compostura al entrar en la sala. Ambos me vieron acercarme. Carruthers se inclinó hacia el oído de Misty, dijo algo, y luego se volvió en la dirección opuesta. Estoy bastante seguro de que vi una sonrisa confiada, como si hubiera tomado algo que aún no había notado. ¿Qué demonios hacía él aquí? Y pregunté de inmediato. ¿Y de qué estaban hablando? Ahora no, Darín me reprendió. Estoy trabajando. Te explicaré cuando llegue a casa. Lo explicarás ahora, le dije, acercándome a su cara. Mira, dijo ella con un suspiro impaciente. Cálmere. No está pasando nada.
Solo estaba hablando conmigo, ¿de acuerdo? Ahora necesito servir estas bebidas. Ninguno de los dos puede permitirse perder nuestros trabajos, así que lo discutiremos en casa. No puedes permitirte perder tu trabajo, le respondí. El mío ya se ha ido. Me di la vuelta y le mostré mi espalda. Mientras me dirigía hacia la puerta, Jed me lanzó una sonrisa burlona desde la mesa donde se había unido a sus amigos. La clase de sonrisa que trae problemas. Misty estaba reticente y arrepentida cuando llegó a casa. Empezar la conversación centrada en mi despido era probablemente una estrategia, tal como lo vi. Finalmente, cuando ella ya había hablado mucho sobre el tema, le pregunté sobre Jed. Él y yo solo estábamos hablando, dijo con un tono irritado. No había nada más. Hablando es una cosa, pero él siempre se acerca a ti, le repliqué, cuando no estoy cerca. Supongo que no hay nada de eso tampoco. ¿Qué te dijo? La expresión de Misty cambió a una fría determinación. Darín, él y yo somos amigos, ¿de acuerdo? Hablamos a veces. Eso es lo que quiero decir con, no hay nada. Esa no es una respuesta, estaba enfadado. No explicas su proximidad a ti, mirándome como si te poseyera. No puedo haber sido el único que lo notó. Y eso es solo esta noche. ¿Qué pasa cuando no estoy allí? ¿Cuánto tiempo han sido, buenos amigos, los dos? Misty consideró sus próximas palabras. Era fácil ver el movimiento rápido de sus ojos. Sabía antes de que abriera la boca que no iba a creerle. Hemos sido amigos desde... Miró la pared detrás de mí. Hace mucho tiempo. Desde que te fuiste a la marina. Dejó de intentar acostarse conmigo porque sabía que te amaba. Ha sido un amigo y un caballero. Me quedé allí, congelado y enfurecido. Estaba a punto de soltar todo dado lo que ella admitió. Pensé mucho en lo que la terapeuta dijo sobre el control antes de responder. Estaba seguro de que la discusión que se avecinaba sería el principio del fin para nosotros. Caballero, mis huevos, declaré. ¿Estás diciendo que ha estado merodeando alrededor de ti desde que me desplegué? ¿No te ha acorralado, forzado? ¿Solo hablando? Eso es una tontería, Misty. Ese no es Jed ni ninguno de los Carruthers si lo sabes. Por una vez, sé honesta, incluso si duele. Lo siguiente que hizo Misty, sin embargo, me sorprendió aún más. Se quedó allí con una postura agresiva hasta que comenzó a llorar. No puedo. Sollozó, hacer esto, más. No sé si puedo. Se limpió la nariz con un paño de cocina y trató de recomponerse. Quiero a mi esposo de vuelta, dijo en un tono más suave. A ti, Darín, quiero que vuelvas. Algo te pasó en ese barco. Conozco la terminología y sé los medicamentos que tomas. Solo quiero a mi Darín de vuelta, al hombre del que me enamoré antes de que te fueras. No sé qué hacer. Volvió a llorar intensamente. Te levantas por la mañana, mirando el maldito amanecer. Te sientas allí viendo cómo se pone tan bien, y todo lo que te digo entra por un oído y sale por el otro. Lo he intentado. He intentado ser una buena y comprensiva esposa, ¿sabes que lo he hecho? No tenía un plan para interrumpirla porque no sabía qué decir. Hablaré con mis amigos, continuó. Con mis amigas. Las mujeres son unas perras. Despídete del mecánico, dicen, puedes conseguir a cualquier hombre en esta ciudad, cariño. Despierta. Dejé de hablar con ellas, ¿sabes? Me miró como si debería entenderlo. Les dije que se fueran al diablo, en realidad. ¿Quién quedó? Él escucha. Hace sugerencias. Sí, a veces se pone un poco invasivo. Después de todo, es un hombre, pero cuando yo lo rechazo, siempre se disculpa. Me voy a casa de mi mamá para pensar, Darín. Tú también necesitas pensar. Quiero nuestras vidas, quiero que seamos como éramos, vivos y vibrantes. No medio muertos y sin hablar ni escucharnos. Te llamaré en unos días. Con eso, Misty se dirigió al dormitorio y empacó algunas cosas en una bolsa. Salió y me besó en la mejilla sin decir una palabra más y se fue mientras yo permanecía en silencio. El amanecer de la mañana siguiente fue espectacular. Era una mañana clara y fresca, y el sol rompió el horizonte más al sur. El otoño había llegado. Observé la bola de fuego mientras aparecía por completo. Mi vida era un desastre. Misty tenía razón en algunas cosas que había dicho. Lo otro era que había sido honesta. Lo sabía porque la conocía. Mi terapeuta había usado el término PTSD, pero solo unas pocas veces. Creo que les enseñan a ser suaves con ello, o tal vez piensan que una persona puede sanar mejor. Aunque no más rápido, si el diagnóstico no está constantemente en tu cara. Para ese momento, ya sabía que no era mi mala audición cuando me desconectaba de Misty. Lo había hecho con casi todas las demás personas en mi vida. Nadie quería decirme nada al respecto. Para ellos, yo era el héroe. Había sobrevivido a algo incomprensible para ellos. A veces deseaba que lo hicieran. Misty se quedó en casa de su madre por más de unos días. La llamaba, y usualmente era su madre quien contestaba. Dile que la amo, siempre terminaba la conversación.
Pero no podía sacar a Jed de mi mente. Nos conocíamos desde la secundaria. Su abuelo hizo su dinero en el petróleo, aunque él era geólogo de profesión. Era bueno encontrando ese oro negro turbio. Había encontrado más de 50 de esas pequeñas joyas, les puso torres también. Y luego dejó que el petróleo fluyera. Más tarde, el padre de Jed tomó algunos de los terrenos secos y los arrendó a compañías de radio y teléfonos celulares. Necesitaban poner torres allí, y el padre de Jed estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Justo cuando la locura de los teléfonos celulares estaba en sus inicios. Los padres de Jed compraron una enorme casa en West Palm Beach, Florida cuando yo estaba en la marina. Jed vivía en su antigua casa, de 5 habitaciones y 42 acres. Misty no me ignoró. Hablamos algunas noches, incluso durante mucho tiempo. La extrañaba mucho. Al principio de la segunda semana, le informé mi horario de trabajo en caso de que quisiera hablar o encontrarnos. En 2 de las noches en que dije que estaría trabajando hasta las 11, mentí. El terraplén no era una colina, más bien una enorme pila de arena, levantada y colocada allí por siglos de vientos del oeste de Texas. Apagué mis faros tan pronto como giré, alejándome de la casa de Jed. Subí hasta el borde hasta tener una buena vista de la casa de Jed. Luego saqué los binoculares y comencé a enfocar. Los había seguido desde el Bronco y decidí ver cómo terminaba todo. Cuando vi que se encendía la luz del dormitorio de arriba, me dirigí hacia la casa bajando la pequeña colina. Había un cobertizo abierto a la derecha con equipo de jardinería. Noté 2 garrafas de gasolina de 5 galones. Por un pequeño segundo, lo pensé, pero rápidamente decidí que no me negaría el placer de mirarlo a los ojos. Afortunadamente, cuando llegué a la base de las escaleras, escuché voces murmurantes en lugar de gemidos. Me tomó un minuto decidir si iba a esperar a ver qué pasaba o no. Mientras me acercaba cuidadosamente por la escalera, las palabras que empezaba a identificar eran casi tan malas como los ruidos que había anticipado. ¿Por qué estás aquí entonces?, dijo una voz masculina molesta. Hemos hablado de esto una y otra vez. Nunca vas a ser feliz con él. Es un loco. Que te jodan, respondió mi esposa de inmediato. No tienes derecho a hablar de él así. Las cosas que le sucedieron no fueron culpa suya. Me pregunto cómo estarías tú ahora, si te hubieran pasado a ti en lugar de a él. Eso no importa ahora, argumentó Jed. Podemos tener una vida juntos. Puedo darte cosas que no podrías imaginar con él. Quiero estar contigo, ¿no lo ves? Puedes sentirte mal por el tipo todo lo que quieras, pero eso no va a cambiar nada. Escuché algunos crujidos y los muelles de la cama chirriando. Vamos, Misty, sabes en tu corazón que esto es lo correcto, se siente bien, y lo sabes. Déjame amarte. Sabes lo bueno que es cuando lo hacemos. Déjame llevarte y tratarte como mereces. Así que, los rumores son ciertos, mi esposa es una mujerzuela. Mi esposa ciertamente no estaba hablando mal de mí, pero tampoco me defendía. O no estaría sentada en la cama de Jed Carruthers con él. No entiendes, Jed, dijo ella con más fuerza. Has tenido esa cuchara de plata tanto tiempo que se ha convertido en parte de ti. No conoces las luchas y no conoces el sacrificio. Eso es lo que es Darín y esa ha sido su vida, incluso antes de la marina. No es el mismo hombre con el que me casé pero todavía lo amo. Te dejé tenerme cuando él estaba en el extranjero. Me sentí terrible por eso, pero luego dejé que te metieras de nuevo y lo hicimos de nuevo últimamente, pero esto no está bien. Sí, el sexo es bueno pero eso es todo. Alivia mi tensión y quita el borde. Piénsalo, soy una traidora. ¿Es eso lo que quieres, amar? Decidí intervenir en ese momento porque no pensé que pudiera soportar más revelaciones nuevas. Hola, amantes, dije sin expresión. Sus cuellos se giraron tan rápido que me sorprende que no se rompieran. Misty se veía horrorizada. Estoy bastante seguro de que no era así como quería ser descubierta. Jed, en contraste, parecía el gato que se había comido al canario, con una expresión sorprendida que rápidamente se transformó en una gran sonrisa que lo decía todo. Bueno, mira quién es. Jed estaba disfrutando demasiado esta repentina intrusión. Me moví hacia el pie de la cama y apunté la pistola a su cabeza. No, Darín, vino una advertencia en pánico de Misty. Por favor, cariño, no lo mates. Salgamos ahora mismo y hablemos de esto calmadamente. Noté que Misty podría estar protestando, pero solo había estado allí unos minutos y ya tenía los pechos medio afuera. Al menos su ropa seguía puesta. ¿Estás segura de que no prefieres quedarte y completar lo que habías planeado, Misty? Usé mi otra mano para señalar su desorden. Sí, cariño, se burló Jed. Quereré. Déjate querer por un hombre de verdad, no por un estúpido. Misty miró a Jed con mucha curiosidad. Luego miró hacia mí y luego de nuevo a Jed. No podía entender qué estaba tratando de encontrar, pero parecía comprender que estaba en un lío que ella misma había creado. Misty miró la pistola. Darín comenzó de nuevo, tratando de ser la voz de la razón. Por favor, vámonos. No quería que lo descubrieras así.
Sé que estás herido, solo pienso que... ¿Sabes que estoy herido?, le pregunté incrédulo. ¿Qué, haciendo migas con este idiota que baja tu coeficiente intelectual varios niveles? Pensé que eras mejor que eso. Solías serlo. Ahora escucho que ustedes dos han estado con esto todo el tiempo. Estoy bastante seguro de que ya se sabe en todo el pueblo también. De repente, es doloroso descubrir que tu esposa es una mujerzuela. ¿Te has acostado con este perdedor mientras yo estaba en el servicio? Sí, exclamó Jet con orgullo. Hemos estado cerca durante mucho tiempo, ella y yo. Ahora, estás en mi casa, y estás interrumpiendo, así que lárgate, ¿quieres? Misty le lanzó una mirada que podría derretir el acero. Y no me importaba si era porque finalmente había soltado la sopa o por la forma en que lo dijo, pero ella estaba realmente furiosa. Me preguntaba si él estaba tratando de que lo matara. No me pasó por alto que un tipo en su situación no debería estar tan arrogante y beligerante. Mi esposa parecía tan atónita como yo, y ella lo conocía mejor. Él se veía satisfecho con la expresión confundida en mi rostro mientras pasaba la parte posterior de su mano por el cabello de Misty, que llegaba a los hombros. En mi shock, había bajado un poco la pistola. Misty se apartó de él entonces, con una mirada de disgusto en su rostro. Es como en la secundaria, Benchy se burló. Los chicos como yo no pierden. Ahora dale la pistola a tu esposa y luego da la vuelta y vete. O puedes quedarte y mirar si eso es lo tuyo. Infiernos, podrías aprender algo. Cállate, Jet, gritó Misty. Deja de provocarlo y ridiculizarlo. No lo conoces como yo. ¿Realmente quieres que te disparen o te maten? Ya habría hecho algo, Jet no se daba por vencido. Sabe que mi papá lo destruirá si lo hace. Irá a prisión y papá se asegurará de que sufra cada día hasta que decidan matarlo, lentamente. Levanté la pistola y la apunté hacia él. Él seguía con una sonrisa confiada y arrogante, como si no estuviera dispuesto a creer lo que yo ya había resignado para mí. Misty se puso rápidamente entre él y mi arma. Misty, le pregunté. ¿Realmente tomarías un tiro por él? ¿Significa eso tanto para ti? Misty caminó hacia mí, mientras el idiota seguía arriesgando su suerte desde atrás de ella. Ella estaba al alcance de un brazo y no podía leer su rostro. Ella parecía decidida. Déjame la pistola, Darín me ordenó suavemente. Esto no va a pasar. Sí, lo oíste, Benchy, se rió él. No va a pasar. Cállate la boca, Jet. Misty le dijo sin parpadear y sin quitarle los ojos de encima de mí. Ella se acercó lentamente a la pistola. Estaba apuntada directamente a su pecho. Darín dijo. No era una pregunta. Estoy seguro de que vio la indecisión en mis ojos. Quería que él muriera. En mi ira, no estaba seguro de querer que ella viviera. En esa indecisión, él debió haber visto un momento. Un momento en el que parecía que iba a escucharla. Misty tomó la pistola, girando hacia la izquierda, y Jet se movió rápidamente y agarró mi mano. Los tres teníamos una mano en la pistola y el caos reinó mientras luchábamos. Estaba decidido a que esta era una confrontación física que no iba a perder. Pero también no quería que Misty resultara herida. Un disparo resonó justo cuando mi mano la soltó. Miré a Misty, cuyo costado estaba presionado contra mi pecho, pero ella permanecía congelada. El grito de Jet captó mis ojos y vi que había sido alcanzado en el cuello, con sangre salpicando por todas partes. La expresión de sorpresa en el rostro de Jet durará toda mi vida mientras veía cómo se le escapaba la vida. Solo pasaron unos segundos antes de que cayera de lado en la cama. Misty se volvió hacia mí, con mi Glock ahora apuntándome. Misty, no supliqué, sin poder procesar lo que acababa de suceder. Siéntate, Darín, dijo ella. Toma 2 de tus pastillas. Hazlo. Aún atónito, hice lo que ella pidió. ¿Por qué? Fue mi simple pregunta. Cuando vio que la rabia se disipaba, bajó el arma y se volvió a mirar a Jet. ¿Por qué? Respondió ella. Tenía que hacerlo. Esa no es una respuesta, le contesté. Pusiste en riesgo que te dispararan. ¿Por qué haces eso? ¿No lo amabas? Misty se volvió rápidamente hacia mí. No, balbuceó. No, eso no es verdad. No más deshonestidad. Pensó en su respuesta y tomó un respiro. No planeé que él nos atacara, así que se salió de control. Te amo, dijo, pareciendo resignada. Supongo que amaba la idea de él. Me persiguió el día que te fuiste a Bootcamp. Cuanto más resistía, más lo tomaba como un desafío. En algún momento, decidió por alguna razón retroceder por un tiempo, convertirse en mi amigo, entrar en mi cabeza. Y eventualmente, me lo compré. No, lo dejé. Se convirtió en una constante y yo estaba sola. Teníamos historia. Lo dejé tenerme mientras estabas fuera. Pero lo que le dije es verdad. Solo fue sexo, no había nada cuando no estábamos juntos, nada más que autodesprecio. Pero esta vez ella se secó la cara de nuevo, desde que volviste, no eras inocente en eso. Habías cambiado. Me preocupaba constantemente por ti.
Estaba enferma de preocupación por nosotros. Él calmó esos temores. Me da vergüenza decir que le conté cada detalle de nuestras vidas juntos. Él escuchó, me consoló, pero no pudo resistir, y yo caí porque estaba sola por ti. No hemos estado bien desde hace mucho tiempo y me cansé de todos los chicos en el bar que intentaban ligar conmigo. Supongo que opté por lo que conocía. Lo siento, no sé qué otras palabras usar. Entonces, ¿por qué dispararle? No tenía sentido. ¿Por qué?, respondió ella. Él me mintió y hablaba de mí como si fuera basura de la calle que recogió y utilizó. Sentí que me usó solo para ridiculizarte, no te mereces eso. Estaba presumiendo como si él fuera el único que sabe cómo complacer a una mujer, menospreciándote a ti. Y me descontrolé. Pensé que de todos modos lo ibas a matar. Él mintió y tú ibas a matarlo de todos modos. No podía dejar que lo hicieras. Tu vida ha sido lo suficientemente dura. ¿Te mintió?, pregunté, todavía sin ver el panorama completo. ¿Y cuándo te diste cuenta de eso? Honestamente, aquí mismo en la cama, admitió. Habló tan amablemente de ti y me dijo que había investigado tu condición. Me dio consejos sobre cómo ayudarte. Luego, aquí, en 10 minutos de puro odio, su humillación hacia ti, supe que había mentido. Mintió todo este tiempo. ¿Realmente viniste aquí para tener relaciones con él? No podía mirarla. Sí, dijo casi inmediatamente. Estabas empeorando. Me dije a mí misma que necesitaba ver por mí misma si nosotros, él y yo, teníamos un futuro juntos. ¿Por qué no me dijiste cómo te sentías? Oh, si lo hice, Darín, dijo ella con algo de veneno en su tono. Dios, te sentabas allí en el sofá, solo mirando la TV o la pared, o por la ventana. Lo intenté, pero rara vez respondías. Miré la cama. Las sábanas blancas se estaban volviendo rojas rápidamente y necesitaba un plan. Misty notó mis pensamientos cambiantes. Vamos, cariño, me animó. Vamos ahora. Conduciremos toda la noche hacia la casa de mi hermana en Ventura. Ni siquiera hay cámaras de tráfico para atraparnos hasta que lleguemos a Albuquerque. Excepto que no nos quedaremos en la enero del 10. Tomaremos caminos secundarios. Podemos llegar a Las Vegas para mañana por la noche. Incluso podemos quedarnos allí, jugar en algunos casinos y ponernos nuestras caras felices, para que no parezcamos sospechosos cuando la policía tenga en sus manos las imágenes. No lo encontrarán de inmediato. Tenemos tiempo a nuestro favor. Incluso en mi estado actual, podía ver los defectos en su plan, pero al menos tenía razón en parte. Me levanté y ella me devolvió el arma de mi abuelo. Caminamos de la mano hacia la puerta principal de la casa de Jed y su coche. No podía imaginarme sosteniéndolo de nuevo. ¿Cómo llegaste aquí?, y preguntó mirando a su alrededor. Allí arriba, señalé al terreno elevado al este. Llévame allí para recoger mi camión. Sin decir una palabra, nos subimos a su coche. Ella condujo por el camino de entrada y salió a la carretera principal, luego al desvío a aproximadamente un cuarto de kilómetro de distancia. Alcancé y apagué la ignición cuando ella estacionó junto al camión. Ella me lanzó una mirada de sorpresa, pero con comprensión al mismo tiempo. ¿Sabes lo que tienes que hacer?, le dije, apretándole la mano. Ahora solo sigue conduciendo todo lo que puedas, no te detengas a menos que te sientas cansada. Y para cuando te dé sueño. Yo me encargaré de las cosas aquí. No, dijo ella con firmeza, luego con más pánico. No. Necesitas venir conmigo. Vamos. Como dije en la casa. Podemos estar en otro lugar. En algún lugar donde podamos probar. Por favor, Darín, no quiero perderte. Sabes que no lo harás, le aseguré. Basado en lo que había escuchado al entrar en la habitación de Jed, ella ya me había perdido. Nunca sería mi esposa de nuevo, pero maldita sea, había sido mi amiga durante tanto tiempo. Estaré solo un poco detrás de ti. Sé lo que se debe hacer aquí, y tú no, uno de nosotros necesita poner distancia entre esto y... Misty sabía cómo estaba la situación. Sabía que tenía razón. También sabía que ella lo causó. Podría haberle dicho a Jed que se fuera al diablo, hace mucho tiempo o ayer. Podría haber ido directamente a él y divorciarse de mí. Podría haber hecho docenas de pequeñas cosas matizadas entre medio. Prométeme ahora mismo, me miró profundamente a los ojos como solía hacerlo en la escuela. Prométeme que vendrás a la casa de mi hermana en California. Le prometí que lo haría. No sé si me creyó o no, pero finalmente me besó y se resignó a lo que debía hacerse. Me subí a mi camión y mientras Misty ponía el coche en marcha dijo con lágrimas corriendo, te amo, Darín. Lo sé, también la amaba. Casi se lo dije, pero después de todas las revelaciones, no pude. Ella parecía tan perdida en ese momento. Quería que Jed pagara, pero ya lo había hecho. No quedaba nada excepto mi tarea. Esperé hasta que las luces traseras de su coche se desvanecieron en la distancia. Lo que realmente quería era que ella girara esos faros. Luego arranqué el camión y conduje hacia la casa de Jed con solo las luces de emergencia encendidas. Jed estaba un poco corto de alfombras.
Su sangre ya había empapado el colchón. Fui al garaje y luego a su gran cobertizo, haciendo una lista mental de lo que necesitaría. Lo primero que tomé fue un par de guantes de trabajo. Luego una pala, una azada y 2 garrafas de gasolina de 5 galones. Luego tuve otro pensamiento. Miré alrededor casi dando por perdido, pero había un rollo de malla que era del largo adecuado para mis necesidades. Por suerte, la casa de Jet tenía algunas ventanas con mosquiteros muy grandes. Encontré la cuerda que necesitaba. Entonces entré en la casa y revisé sus suministros de limpieza. No necesitaba mucho de eso para mi plan, pero sí necesitaba borrar cualquier presencia de Misty en esa casa. Regresé al cobertizo y había algunas bolsas de basura de 60 galones. Forré la caja de mi camión y luego llevé 2 a la habitación, donde metí los pies de Jet en una bolsa y pasé la otra por su cabeza y por su torso. Era un tipo grande, pero lo llevé hasta el camión sobre mi hombro y lo acomodé en la parte trasera. Fijé la malla a la puerta del camión con la cuerda para que quedara apenas sobre el suelo. Luego conduje por los caminos de fuego hasta el límite de su propiedad. Con la pala y la azada, excavé una tumba poco profunda. Mi objetivo no era esconderlo, sino atraer a la fauna salvaje. Los buitres y otras aves de caza comenzarían a picotearlo casi de inmediato después de que me fuera. Mis amigos cuadrúpedos de Texas terminarían el trabajo si tenía suerte y la policía no lo encontrara. Demasiado rápido. Me tomó más tiempo del que pensaba. Era alto, además de grande. Al regresar a la casa, puse las herramientas de vuelta en su lugar. Las bolsas de basura fueron a la habitación junto con la ropa que llevaba puesta. Aún tenía un cambio de ropa en mi camión de cuando trabajaba en el taller de reparación. Luego me puse a eliminar todos los rastros de Misty en la casa. Tuve que adivinar en qué habitaciones había estado. Puse sábanas nuevas en su cama esperando confundir un poco la investigación, pero sabía que probablemente era una pérdida de tiempo ya que la sangre se había filtrado en el colchón. Tenía alrededor de media hora antes del amanecer, así que saqué una cerveza de su nevera y me senté en el porche pensando. Amaba a Misty, eso lo sabía. Me había traicionado de una manera que no creía poder perdonar. No era la probabilidad de tener relaciones esa noche, era el engaño prolongado con Jed. Ella había mentido sobre eso, una y otra vez. ¿Por qué realmente tomó su vida? Tal vez fui yo o tal vez fue Jed quien apretó el gatillo, quizás nunca lo sabré. Si no me acusan del asesinato de Jed, tal vez algún día la encuentre y le pregunte por qué. Eso me lleva de vuelta al principio de esta historia. La cerveza se había acabado y miré el horizonte familiar. Ese naranja era como un viejo amigo querido para mí. Me estremecí mientras el nuevo día comenzaba a quitar el frío de la noche. Amaba la forma en que la luz interactuaba con las nubes justo antes del amanecer. Ya se estaba gestando una tormenta en el centro de Texas, según las nubes, y como muchos días en esta época del año, más tarde afectaría la mitad este del estado. Observé un poco más, luego fui por las latas de gasolina. Ya había empapado los pisos en las habitaciones principales en las que quería concentrarme. Ahora solo se trataba de hacer un rastro hacia afuera. El fuego en la mañana temprano es casi indetectable, especialmente en el oeste de Texas. Los ganaderos siempre queman cuando el punto de rocío aún es bajo. Muy lejos de aquí, el humo tendría que durar mucho tiempo antes de que alguien reportara un posible problema. Mientras observaba cómo mi trabajo tomaba vida propia, mi memoria regresó a ese barco. Me perdí en las visiones. Sentí el calor horrible. Sin embargo, me deleitaba en el resplandor del color del fuego. Escuché los gritos y recordé que la casa estaba vacía. Las visiones me dominaron y casi me quedé demasiado tiempo. Salté a mi camión y conduje 1,25 kilómetros hasta que mis neumáticos estaban en la carretera pavimentada. Luego me bajé y desaté la malla, llevándola unos 50 metros al terreno seco y duro y colocándola detrás de unos arbustos. Pasaría mucho tiempo antes de que otro humano la encontrara, y no había huellas de neumáticos que me vincularan con la escena. Aún enérgico por la adrenalina, me duché y me preparé algo para comer. Misty acosaba mis pensamientos mientras trataba de decidir cómo actuar con los policías una vez que llegaran. Si alguien en un rancho adyacente notaba el humo y se daba cuenta de que podría ser la casa de Jed, entonces estarían aquí más pronto. Sin embargo, no había visto ni oído ningún vehículo de emergencia mientras me iba. Si tardaba unos días en buscar a ese imbécil, podría estar bien. El problema era que había muchos testigos en De Bronco cuando nos enemistamos. La ley probablemente no se apartaría de mí durante mucho tiempo. Y solo podía esperar que Jack no le revelara a ellos lo que me dijo. Si había dejado alguna evidencia en su casa, entonces iría a prisión. A la mañana siguiente, desperté como siempre después de una noche inquieta. Me senté de nuevo mirando el sol naranja ascendiendo lentamente mientras se volvía amarillo. Por alguna razón, me quedé dormido en la silla del porche y soñé con el accidente en el destructor. Fue en las llamas altas donde apareció Misty. Era como un fantasma, cuerpo sin forma pero su cara tan hermosa y vívida como siempre. Sonrió y me dijo suavemente que me amaba, solo a mí, y que esperaría.
Sostén mi amor, querido, es solo tuyo. Me encargaré de todo. Cuando desperté de nuevo, alrededor de media mañana, algo no se sentía bien acerca de esa visión. Pero no podía precisar qué era. 2 mañanas después llegaron. Estaba sorprendido y esperanzado para entonces. 2 detectives que nunca había visto antes pidieron entrar. Lo manejé con calma, creo, y les ofrecí café, que declinaron. ¿Es Misty Simpson su esposa, señor?, preguntaron. Eso fue inesperado y estoy seguro de que se notó en mi cara. Sí, mi sorpresa parecía bastante normal. ¿Conoce su paradero?, preguntaron. Pero algo en la forma en que la detective femenina lo preguntó no parecía correcto. Hice una pausa, de camino a visitar a su hermana en California. Luego, lo que parecía extraño me golpeó. ¿Por qué?, pregunté, en pánico. ¿Está bien? Lamentamos informarle, señor Simpson. Fue todo lo que escuché. Les llevó varios intentos llegar a mí. Encontraron el coche de Misty al fondo de un barranco en una curva complicada cerca de Henderson, Nevada. Ella estaba en el coche. Quiero decir que no sé por qué me desmoroné y lloré, pero lo hice. ¿Sabía por qué? En medio del caos y la agitación de mi mente, un pensamiento me recordó que nunca había llorado por mis compañeros de barco. No sé exactamente qué decía eso de mí. Tuve que darles a los oficiales los datos de contacto de los familiares de Misty, aunque les dije que yo mismo haría las llamadas. Movido por unas emociones que no sabía que formaban parte de mí, pasé el día en una especie de niebla. La visión de Misty de la noche anterior se convirtió en un fantasma. El camión se condujo solo hacia la ciudad, y mi billetera compró una caja de cerveza y una botella de Maker's Mark. No tenía nada que ver con ninguno de esos. Después de emborracharme lo suficiente, llamé a Ralph, el padre de Misty, y a su otra hermana, Angie. Querían reunirse en nuestra casa para ofrecer apoyo, pero les dije que esperaran hasta la mañana. No estaba listo para hablar ni para ver a nadie. Por supuesto, tenían preguntas sobre por qué Misty se dirigía a la casa de su hermana en California sin avisar a nadie. Todo lo que pude decir fue que no lo sabía. Sabía que eso solo los hacía más sospechosos. La puesta de sol no me llamaba la atención esa noche. Me acosté en la cama pensando. Había perdido a Misty y nada la iba a devolver. Todos los pensamientos sobre Jet se habían ido y no me importaba si me acusaban o condenaban. Nada importaba ahora, ni siquiera su traición parecía perturbarme como antes. Pensé en los primeros días con mi Misty. Recordé la vez que casi se cae de aquel árbol, y cómo me dolía el brazo tratando de sostener su muñeca y subirla. Recordé aquel episodio de Los Simpson en el que algo gracioso ocurrió justo cuando ella tomó un sorbo de su refresco, y todo salió por su nariz. Siempre veíamos ese maldito programa debido a mi apellido. Su apellido. Recordé su tiempo con Jet. Recordé nuestra boda y esa noche en The Bronco cuando me di cuenta de que algo entre ellos no estaba bien. Algo que no era correcto dado el pedazo de papel de esa camarera, luego de Jack, algo que no estaba bien. Seguramente recordé escucharles antes de la confrontación y el tiroteo, pero de nuevo, no parecía tan importante porque ella se había ido para siempre. Recordé todo. Lo que no recuerdo mucho es el funeral de Misty. Nuestra familia colectiva me hizo muchas preguntas, preocupados principalmente por mi bienestar. Una semana después de que Misty fuera enterrada, entré en la oficina del sheriff y me entregué por el asesinato de Jet Carruthers. La verdad, la única verdad, era que ya no confiaba en mí mismo para estar solo. 6 meses después de muchas pruebas, fui admitido en un centro de salud mental en el norte del estado. Había confesado haber matado a Jet en su dormitorio. Les di los detalles de nuestra lucha por el arma y que se disparó mientras estábamos peleando. Pero eso no encajaba con la escena del crimen y nadie había encontrado el cadáver de Jet, ni siquiera sus huesos. Afirmé que era su arma con la que luchábamos. Jet tenía una aún guardada en una caja fuerte carbonizada. Los terapeutas pasaron el tiempo convenciéndome de que lo que había ofrecido a la policía era una ilusión auditiva, o alucinación debido al duelo no resuelto y al trauma continuo, y fisiológicamente, posiblemente mi oído interno. Mi tía y mi tío vinieron a visitarme durante las primeras 2 semanas. Fue agradable. Me dijeron que los padres de Carruthers habían ofrecido una recompensa de $1 millón por cualquier información sobre el paradero de su hijo, Jet. Me tentó decirles dónde estaban sus huesos para que pudieran conseguir el dinero. Hacia el final de mi 3ª semana, recibí una visita poco probable, Angie, la hermana menor de Misty. Creo que la expresión de sorpresa en mi rostro la hizo sonrojarse. Hola, Darin, dijo tentativamente. ¿Cómo te están tratando aquí? Su pregunta no se hizo con malicia y me hizo reír, lo que rompió el hielo. Hablamos de cosas en la ciudad, de cómo los empleados de The Bronco habían estado haciendo trabajo voluntario en nombre de Misty y otras cosas. Hablé favorablemente de mi esposa. Con ella muerta, había perdido mi animosidad hacia sus acciones traicioneras. Angie y yo parecíamos atrapados en un incómodo silencio. Fui yo, dijo, mirándome a los ojos.
Soy la que escribió ese mensaje que te dio la camarera. No estaba muy seguro de si debía responderle. ¿Había escuchado correctamente? Sí, lo sé, continuó. Una sorpresa, ¿verdad? Soltó una risita tímida. Angie parecía culpable por un lado y aliviada por el otro. No podía entenderla. Encontró su resolución y se inclinó más cerca de mí en el sofá. Ninguno del personal del hospital nos estaba observando, pero estábamos en el vestíbulo principal. La chica declaró en voz baja. Esa era mi amiga, Lara, de la escuela. Te seguimos durante unos días buscando una oportunidad. Cuando entraste al lugar donde Lara trabajaba, ella sonrió, sacó su uniforme del asiento trasero y entró. ¿Por qué no simplemente me llamaste o me enviaste un mensaje tú misma? Tuve que hacer la pregunta obvia. No quería que fuera yo, respondió como si ya debiera saberlo. Jack, el camarero de Bronco, me advirtió. No quería decírtelo directamente por tu condición. Quería que alguien supiera que Misty estaba en problemas, pero no quería causar más problemas. Aún no estaba conectando los puntos y ella podía notarlo. Su rostro se puso un poco rojo mientras miraba su regazo. Me gustas, Darín, estaba muy nerviosa. Siempre me has gustado. Confronté a mi hermana. Ahí fue cuando descubrí que no estaba en problemas como pensaba Jack. Ella estaba en una encrucijada de su propia creación. Pensé que si lo sabías, bueno, no sé exactamente lo que pensé. Y entonces, ¿dónde está Jed? Tuve que mantener la fachada a pesar de lo que acababa de decir. Solo 3 personas saben eso, se volvió bastante seria de repente. Tú, yo, y mi amiga Lara. Traté de mantener una expresión neutra y levanté una ceja. Angie se inclinó aún más cerca, casi sentándose en mi regazo. Un grupo de personas del pueblo salió a buscarlo, recordó Angie. Sabes, por la recompensa y todo eso. Vi algunas huellas rectas en la tierra y arrastré a Lara conmigo. Simplemente tenía un presentimiento. El viento había ocultado gran parte del rastro, pero finalmente lo encontramos de nuevo, y allí, a menos de 60 metros de distancia, estaba Jed, o lo que quedaba de él. Mucho de él estaba expuesto, continuó en voz baja. Había gente repartida a unos 50 o 60 metros de distancia. No podían ver lo que vimos nosotras, pero tampoco pudimos detenernos a intentar cubrir sus huesos. Se detuvo y miró hacia otro lado, tristemente. ¿Es eso lo que le pasó a mi hermana?, preguntó con firmeza. Sabía lo que quería saber. No respondí de inmediato. Eso fue verdaderamente un accidente y te lo contaré algún día, pero no ahora. Angie me visitaba aproximadamente una vez al mes al principio. Iba entrelazando los detalles cuidadosamente para ella. Por supuesto, tenía preguntas, pero a medida que las respondía poco a poco, ella se sentía más cómoda y empezamos a disfrutar de la compañía del otro, pasando menos tiempo en el pasado y más discutiendo el futuro. 2 años después fui liberado. No, Misty no estaba allí y nunca volvería a estarlo. Solo estaba yo, la hierba, los árboles y el rocío, y la odiaba por eso. Mi terapeuta finalmente me hizo admitirlo. El odio y el amor eran 2 caras de la misma moneda, después de todo. Pero Angie me estaba esperando en mi antigua casa cuando el Uber me dejó. El futuro que habíamos planeado durante esos 2 años iba a ser una lenta transformación. Necesitaba confiar plenamente en ella, me había dicho muchas veces. Y aún tenía grandes problemas con la confianza. Eso no significaba que no pudiéramos salir o ser íntimos. Su padre, Ralph, era muy cauteloso conmigo alrededor de su hija, pero creo que para cuando Angie y yo nos casamos 3 años después, había ganado su confianza, al igual que su hija había ganado la mía. Nunca olvidé a Misty, pero tampoco la perdoné. Angie lo sabía y lo aceptaba. También me amaba lo suficiente para aceptar a un hombre roto que estaba en continuo proceso de curación. Hago todo lo posible por hacer cualquier otra cosa cuando el sol se pone o se levanta. Angie y yo enterramos ese ritual en una playa de Santa Bárbara durante nuestra luna de miel. Mis lágrimas se debían al viento costero que soplaba arena en mis ojos. Esta historia da muchas vueltas, pero lo principal se centra en Misty y Darín, quienes se conocen desde muy chicos y son mejores amigos. Luego se comprometen antes de que él se fuera a la marina. Luego vuelve por un accidente y se casan. Pero Darín ya no era el mismo, esto hace que se la pase ausente y que Misty se refugie en alguien más. Cuando Darín lo averigua, el amante muere, Misty tiene un accidente en el que pierde la vida. Y cuando pensamos que todo terminó con el personaje principal Darín en un hospital psiquiátrico, aparece Angie, la hermana de Misty, quien se la había mencionado muy pocas veces durante la historia. Y así resulta que estaba enamorada de Darín y fue quien hizo que sepa que su hermana tenía una aventura. Cuando le dan de alta en el hospital psiquiátrico a Darín ya habían pasado un par de años, Angie y Darín se casan. Si te ha gustado la historia déjanos un me gusta y suscríbete al canal.